Hola, hoy vengo a hablarles de la circunferencia. Las circunferencias son los puntos en el plano cartesiano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. La distancia de cada punto de la circunferencia al centro es llamado radio. Para plasmar una circunferencia en el plano cartesiano debemos tener el centro y el radio. El centro formado por dos coordenadas, un número que viene siendo ubicado en la línea del eje X y otro en la línea del eje Y. Para ubicar el punto buscamos el número 2 y el 1 del eje X y el eje Y lo ubicamos. Y así, sabiendo que el radio es 3, ubicamos 3 puntos alejados del punto central y formamos los 4 puntos que al unirlos con un compás forman una circunferencia. La ecuación canónica de la circunferencia es la ecuación que se utiliza para reconocer o hallar el centro y el radio en base a una ecuación. En esta ecuación, para reconocer si la ecuación que te presenta el problema o te dan es una ecuación canónica o no, debes observar que cumple con las siguientes características. Al lado de la X o de la Y no debe haber ningún número o exponente. Siempre la ecuación debe estar este signo más. Los signos que se presentan dentro de los paréntesis pueden cambiar de acuerdo a la ecuación que te dé. Siempre deben los paréntesis estar elevados al cuadrado y el radio no siempre puede estar elevado al cuadrado. El centro lo hallamos en base a la h y la k que se presentan en la ecuación, que vendrían siendo el punto X y Y dentro del plano cartesiano. Para explicar esto mucho mejor, vamos a hallar el centro y el radio de las siguientes ecuaciones canónicas. Para hallar el centro de la ecuación canónica debes tener en cuenta que esta es la h que se presenta en la ecuación y este número es la k que se presenta en la ecuación, y este vendría siendo obviamente el radio. Cuando el número que se presenta al lado de la x y de la y pasa a ser uno de los puntos del centro, su signo cambia. Quiere decir que este menos 3, que es negativo, al pasar a ser un punto en el plano cartesiano, pasa a ser positivo. Y el menos 2 también pasa a ser positivo. Quiere decir que el centro sería 3,2. Y el radio, al estar el 5 elevado al cuadrado, le sacamos la raíz, pero al tener un exponente 2, la raíz con el 2 se cancelan y el radio vendría siendo 5. En esta ocasión, donde el radio no está elevado al cuadrado, se resuelve de forma distinta. Primero hallaremos el centro. Siendo este la h, el 1 estando positivo pasa a ser negativo, y el menos 7, siendo la k, estando negativo, pasa a ser positivo. Y para hallar el radio, elevamos el 36, hallamos la raíz del 36, que vendría siendo 6, porque 6 por 6, 36. Entonces el radio sería 6. Esta ecuación sí es una ecuación canónica. El hecho de que no tenga aquí a un lado un exponente quiere decir que es 0. Entonces buscamos el centro, que vendría siendo, ya que aquí la h es 0, sería 0, y el 2, que es negativo, vendría pasando a ser positivo. Entonces el centro sería 0,2. Y el radio, le sacamos la raíz a 7 y como está elevado a la 2 se cancela con la raíz y el radio vendría siendo 7. Ahora hablaremos de la ecuación de la circunferencia cuando conocemos centro y radio. Si bien antes hablamos de la ecuación canónica, pero ¿qué pasa cuando en el problema ya te dan el radio y el centro y te piden que busques la ecuación canónica? Muy bien, entonces ya recordando la estructura de la ecuación canónica y teniendo el radio y el centro, te voy a enseñar cómo hallar la ecuación canónica. Empezaremos entonces por recordar que la ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r a la 2. Y recordándote que el centro es lo mismo que h, k y radio es igual a r. Entonces empezaremos a sustituir los números en la ecuación. Sería x menos 2
al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 3, que es el radio, a la 2. Ahora seguimos solucionando la ecuación. Menos por menos es más, entonces quiere decir que el negativo se convierte en positivo. Entonces sería x más 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 3 por 3, 9. Y así tendríamos la ecuación canónica de el centro menos 2,5 radio 3. Ahora realizaremos otro pequeño ejemplo. Tenemos el radio, que es 3 medios, y el centro, que es menos 2,1 medio. Y hacemos lo mismo, reemplazamos los valores del centro y el radio en la ecuación canónica, que recordamos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Reemplazamos los valores. X menos 2 al cuadrado más y menos 1 medio al cuadrado igual a 3 medios al cuadrado. Solucionamos la ecuación. X menos por menos más 2 al cuadrado más y menos 1 medio al cuadrado igual a 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4, 9 cuartos. Y así hallamos la ecuación canónica de el centro menos 2,1 medio, radio 3 medios. Ya hemos hablado de cómo hallar el centro y el radio desde la ecuación canónica, y también hemos hablado de cómo hallar la ecuación canónica teniendo solo el radio y el centro. Pero ¿qué pasa cuando en un ejercicio te piden que halles el centro y el radio y también llegues a la ecuación canónica solamente dándote el diámetro y los dos puntos que forman el diámetro? Pues bien, para iniciar debemos primero recordar que el diámetro es la línea que pasa de un punto a otro punto de la circunferencia tocando el centro. Y el primer paso para hallar lo que nos pide el ejercicio es graficar el diámetro que nos presentan en la ecuación dentro del plano cartesiano. ¿Cómo lo podemos ver plasmado? Y aquí ubicamos el punto 5,0 del punto B y el punto menos 3,-2 del punto A, y así hallamos el punto central o el punto del centro de que nos pide el ejercicio de el diámetro que ubicamos dentro del plano cartesiano, que vendría siendo que podríamos sacar a simple vista como 1,-1, pero yo les enseñaré a hallar el centro y el radio a través de unas fórmulas. La fórmula para hallar el centro es la siguiente: x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Recordando que en el problema nos dan el punto A y B del diámetro, siendo el punto A el primero que pasa, en el que sus coordenadas pasan en el plano cartesiano, y siendo el B el segundo en el que sus coordenadas pasan por el plano cartesiano, ubicamos a menos 3 y a menos 2 siendo los primeros puntos, siendo menos 3 x1 y menos 2 y1, y como el punto B son las segundas coordenadas que pasan por el plano cartesiano, siendo 5 x2 y 0 y2. En este sentido reemplazamos en la fórmula, siendo x1 menos 3 más x2 5 sobre 2, siendo y1 menos 2 más siendo y2 0 sobre 2, y resolvemos la ecuación. Por la ley de signos, menos por más es menos. Se convierte esto en una resta, y siendo el 5 el número mayor, el número terminaría siendo positivo. Entonces serían 2 medios, y según la ley de signos, siendo el 2 el número mayor y esto convirtiéndose en una resta, sería menos 2 a la 2. Menos 2 medios. Ahora resolvemos la ecuación. Esto nos daría
1, menos 1, siendo este el centro de la ecuación. Para hallar el radio, primero debemos hallar la distancia entre dos puntos. Necesariamente uno de esos dos puntos debe ser el punto central y el otro cualquiera de los dos puntos del diámetro, sea el A o el B el que escojas. La ecuación que se usa para hallar la distancia es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado elevado a la raíz. Y reemplazamos en la fórmula, teniendo en cuenta que B lo tomamos como el primer punto, siendo 5x1, 0y1, y C como el segundo punto, siendo 1x2 y menos 1y2. Reemplazamos en la fórmula. Siendo y2 1 menos y1 siendo 5 al cuadrado más siendo y2 menos 1 menos siendo y1 0 al cuadrado. Seguimos resolviendo la ecuación. Resolvemos 1 menos 5 sería menos 4 al cuadrado más menos 1 menos 0 sería menos 1 al cuadrado. Y seguimos resolviendo la ecuación. Menos 4 por menos 4 sería 16. Más menos 1 por menos 1 sería más 1. Esto sería raíz de 17, que vendría siendo el radio de la circunferencia. Así, ya teniendo el centro, que es igual a 1, menos 1, y el radio, que es igual a raíz de 17, podemos hallar la ecuación canónica, recordando que esta es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, y reemplazamos los valores del centro y del radio en la ecuación, siendo la h el 1 y siendo la k el menos 1, y siendo el radio raíz de 17 a la 2. En este sentido podemos inmediatamente anular el 2 y la raíz y seguimos resolviendo la ecuación. X menos 1 al cuadrado más y menos por menos más 1 al cuadrado igual a 17. Y así obtenemos el centro y el radio y la ecuación. ¿Cómo encontrar el centro y el radio? Basándonos en la ecuación general. La ecuación general es x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual a 0, siendo d y e una variable de cualquier número, que se puede cambiar por cualquier número. Tenemos esta ecuación, que cumple todas las características que indican que es una ecuación general. Hay dos formas de llegar a hallar el centro y el radio. La primera es a través de fórmulas y la segunda a través de la ecuación canónica. Yo aquí te enseñaré las dos formas. La primera, utilizando una fórmula para hallar el centro, que es igual a menos d sobre 2, menos e sobre 2, siendo menos d igual a menos 8 y menos e igual a menos 10, y reemplazamos. Menos 8 sobre 2, menos 10 sobre 2. Esto es igual, resolviendo la ecuación, a menos por menos más, y 8 entre 2 igual a 4.
y menos por menos más y 10 entre 2 igual a 5. Entonces el centro vendría siendo 4,5. Y la fórmula para hallar el radio es la siguiente. Radio igual a 1/2 raíz cuadrada de d a la 2 más e a la 2 menos 4f. En ese sentido, reemplazamos la ecuación. R es igual a 1/2 raíz cuadrada de d siendo menos 8 a la 2 y e siendo menos 10 a la 2 menos 4 y f siendo 40 por 40. En ese sentido, seguimos resolviendo la ecuación. R igual a 1/2 raíz de menos 8 por menos 8, 64, más menos 10 por menos 10, 100, menos 4 por 40, 160. Eso es igual a R igual a 1/2, sumamos 64 más 100 menos 160 es igual a 4. Esto equivale a 1/2 por 2 sobre 1 y esto vendría siendo igual a 2 a la 2 sobre 2, igual a 1. Quiere decir que el radio vendría siendo 1. Y así hallamos de manera fácil y rápida el centro y el radio de la ecuación general presentada. La segunda forma de resolver esto es a través de la ecuación canónica, recordando que este es x menos h a la 2 más y menos k a la 2 igual a r a la 2. Y aquí tenemos la ecuación que es la misma que resolvimos anteriormente. Lo primero que debemos hacer es saber que tenemos que pasar este número del lado opuesto del igual, y también debemos agrupar todos los elementos que tengan características iguales. Ya que el 40 está positivo, al pasar al otro lado del igual queda negativo, queda menos 40. Dejamos estos espacios porque debemos completar un trinomio al cuadrado perfecto en cada parte de la ecuación. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos el exponente de la x que está aquí, lo tomamos, lo dividimos a la 2 y lo exponemos a la 2. Esto daría 16. Así hallamos el número que va a completar nuestro trinomio al cuadrado perfecto. Y lo mismo realizamos con el menos 10. Para equilibrar la ecuación debemos pasar los mismos números que acabamos de colocar para completar los trinomios al otro lado del igual. Y de esta manera ahora pasamos a resolver los trinomios. Para resolver los trinomios colocamos dos paréntesis elevados al cuadrado y resolvemos lo que está aquí. Menos 40 más 16 más 25 da 1. Y esta estructura de esta ecuación es muy parecida a la ecuación canónica, como podemos ver. Y empezamos a resolver los trinomios. El primer trinomio y el segundo trinomio. Para resolverlos debemos sacar la raíz cuadrada del primer término y el segundo término, teniendo en cuenta que el signo que va a prevalecer
aquí entre el paréntesis va a ser siempre el signo del segundo término del trinomio. Quiere decir que aquí va a ser menos porque aquí es menos 8, ya que menos 8x es el segundo término, y aquí en el segundo paréntesis porque menos 10y es el segundo término, también va a ser negativo. Raíz cuadrada de x a la 2 es x y raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de y a la 2 es y y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y así resolvemos los trinomios y tenemos la ecuación canónica. De esta ecuación canónica podemos sacar el centro, que sería menos 4, que al pasar a ser un punto del centro pasa a ser positivo, y menos 5, que también al pasar a ser un punto del centro pasa a ser positivo. Y siendo el radio raíz de 1, que esto es igual a 1. Y podemos ver que el resultado de la segunda forma es el mismo resultado que encontramos en la primera forma. Hallar el centro y el radio en base a la ecuación general. Y nos dan esta ecuación del ejercicio. Lo vamos a resolver en la primera forma que ya explicamos anteriormente, usando la fórmula para primero hallar el centro. Reemplazamos, teniendo en cuenta que menos d es menos 4, y menos e es 10. Resolvemos. Y así hallamos el centro. Ahora pasaremos a la ecuación de cómo hallar el radio. Ahora reemplazamos la fórmula. Esto es igual a menos 4 por menos 4 es igual a 16. Más menos 10 por menos 10 es igual a 100. Menos 4 por 13, que sería menos 52. Resolvemos. 16 más 100 menos 52, 64. Raíz de 64 sería 8 y esto daría 4. Entonces el radio sería igual a 4. Y así hallamos el radio y el centro de la ecuación. El segundo ejercicio que realizaremos es hallar el centro y el radio de la siguiente ecuación canónica. Para hallar el centro y el radio dijimos que al principio, cuando la h y la k pasan al ser coordenadas del centro, cambian sus signos. Quiere decir que este menos 4 pasa a ser positivo y este más 8 pasa a ser negativo. Y el radio al 5 ya estar elevado a la 2, cuando lo ponemos y sacamos su raíz, el exponente 2 con la raíz se cancela y el radio quedaría siendo 5. Y así hallamos el centro y el radio de esta circunferencia.